Cuidados de enfermería en neonatos sometidos a ventilación mecánica. Bueno, primero tenemos que saber que tenemos que preparar una unidad para poder recepcionar al paciente neonato en ventilación mecánica. Eso es muy importante. No preparamos la cama, no preparamos la incubadora, no preparamos el ventilador, preparamos la unidad. Eso lo tenemos que tener claro. No preparamos cosas, preparamos toda una unidad. Quiere decir algo completo. ¿Por qué? Porque la unidad no solamente consta de la incubadora del paciente, consta de la incubadora, consta del ventilador mecánico, consta de los insumos descartables, consta de la medicina, consta de un simple estetoscopio, que parece simple, pero es parte de la unidad. Y obviamente el factor humano. Eso es muy importante. Entonces empezaremos con eso. Vamos a ver que la unidad es como un cuerpo humano, una persona que tiene cabeza, tronco y extremidades. Eso lo tenemos que tener claro. La cabeza vienen a ser los datos del paciente, que tenemos que saber qué peso tiene, qué edad gestacional tiene, cuánto tiempo de prematuridad tiene, ¿no? Son datos muy importantes para preparar la unidad. El material y insumos, que les digo que es la incubadora, el ventilador mecánico, el estetoscopio, las medicinas, el material descartable, con eso se refiere. Y obviamente esta parte que es el equipo tecnológico, ¿no? También entra ahí. Pero hay un factor importantísimo que viene a ser en la preparación de la unidad, que es el factor humano. ¿Qué quiere decir? Que nosotras las enfermeras tenemos que tener cualidades específicas, sobre todo las enfermeras que trabajamos en unidad de cuidados intensivos. Las enfermeras tenemos que ser académicas, es por ello que la doctora Tania les ha dado una clase magistral para poder entender y saber los cuidados de enfermería, porque tenemos que conocer. No quiere decir que por ser enfermeras solo hacemos, tenemos que conocer lo que estamos haciendo. No somos una máquina. Entonces tenemos que conocer el porqué de cada movimiento para ese paciente. Previsoras, ¿qué quiere decir previsoras? Tenemos que estar con un pie adelante de. Nosotras estamos 24 horas con el paciente, 12 horas, 6 horas continuas con el paciente en ventilación mecánica. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un pie adelante de saber, mira, ese pequeño no está respirando bien, probablemente un paciente, ¿no?, que tal vez esté en CPAP, no está respirando bien ese pequeño, su trabajo respiratorio ha aumentado, lo más probable es que ese pequeño entre a ventilación mecánica. Eso quiere decir de que tenemos que estar preparadas, ya tenemos que tener nuestro tubo, nuestro laringoscopio, nuestros guantes, nuestra aspiración, ¿no? O por ejemplo, yo que trabajo en un área de cuidados cardíacos, nosotros estamos viendo, ¿no?, el trazado cardíaco no es el adecuado. ¿Sabes qué? Vamos adelantando un gas arterial y dicho, los electrolitos están desacomodados y les hablamos al médico y le decimos, doctor, le falta calcio, le falta potasio, mire, está bien arrítmico. Entonces, eso quiere decir que seamos académicas, que conozcamos y podamos entablar una conversación. No solo hacemos, eso tenemos que tenerlo muy claro. Si nosotros no nos la creemos, nadie va a creer en nosotros. Eso es muy importante. Previsoras, saber qué es lo que puede ocurrir. Tanto tiempo, la experiencia te va a permitir conocer qué es lo que vas a hacer antes de una emergencia. Adicionalmente, hay que tener inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir inteligencia emocional? Que sepamos manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque si no lo sabemos manejar en una unidad crítica, estamos hechos. La primera vez que yo asistí a un paro, obviamente no tenía la habilidad que pienso que ahora tengo para canalizar una vía con un paciente que está chocado o está haciendo un paro, ¿no? Tal vez antes no sabía cuántas eran las dosis de adrenalina, atropina, bicarbonato. No lo sabía porque recién empecé. Pero les vuelvo a decir, que sepamos y que tengamos fuente académica es el paso primordial para dar una buena atención de enfermería.
y agilidad. La unidad de cuidados intensivos necesitamos trabajar con rapidez, pero eso no quiere decir que hagamos las cosas a la mala por ser rápidas. Es ser ágil, es hacer las cosas correctas, pero en el momento adecuado. Eso es algo que yo quería empezar hablando para que nosotros veamos todo lo que conlleva ser una enfermera de cuidados intensivos. Ahora, el niño sometido a ventilación mecánica está sometido a luces, a ruidos, a estrés, está aislado, le falta movilidad, depende de un equipo multidisciplinario, tiene múltiples equipos, no tiene la capacidad para comunicarse, tiene muchas medidas terapéuticas. Entonces, es un paciente que está altamente estresado, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué es ventilación mecánica? Ventilación mecánica es todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato que viene a ser el ventilador mecánico para suplir o colaborar con la función respiratoria. ¿Están escuchando? De forma que mejore la oxigenación e influya para mejorar lo que es la mecánica pulmonar. Esto es un aparato, es un ventilador, no es un respirador como a veces lo llamamos, es un ventilador, porque ayuda a la ventilación mecánica. Suple o colabora con la función respiratoria. Eso está claro. Ahora, ¿cuáles son las metas que tenemos que evitar o hacer para cuando tengamos ventilación mecánica? Tenemos que mejorar el intercambio gaseoso, que es lo primordial, disminuir el trabajo respiratorio y evitar la injuria o daño pulmonar. Eso es importantísimo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Acá empezaremos que el principal objetivo es proporcionar un suministro de oxígeno adecuado para satisfacer las demandas metabólicas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que necesitamos proporcionar suministro de oxígeno para poder satisfacer las demandas del paciente. Ahora, ¿qué es lo que buscamos específicamente con el ventilador mecánico? Escuchaba, mejorar y optimizar los gases arteriales, ajustar parámetros de la ventilación mecánica con la fisiopatología cardiovascular y pulmonar específica, una alteración congénita del paciente, ¿no? Minimizar el barotrauma, mantener la ventilación alveolar adecuada y obviamente lo que dijimos, la meta principal, disminuir el trabajo ventilatorio. Ahora, ¿en qué momentos en qué momento colocamos ventilador mecánico? ¿En qué momento se intuba? Cuando hay una insuficiencia respiratoria. Primero tiene que ser clínica y de laboratorio a través de gases arteriales. En una apnea persistente, cuando hay un compromiso de la función pulmonar, cuando hay obviamente un defecto anatómico congénito, cuando el CPAP ya no es útil, cuando sus valores de FIO exceden el 80%, son mayores al 80% y también en problemas neurológicos. Se procede a intubar. Como les dije, la enfermera es previsora, tiene que tener todo su material adecuado, puede ser orotraqueal, puede ser a través de la nariz y hay que tener todo el material adecuado para poder realizar este procedimiento. En mi unidad nosotros contamos con un coche, que es obviamente todos cuentan con un coche de paro, ¿no? En este coche tenemos el desfibrilador, como verán acá. Acá hay una bandejita que encontramos el laringoscopio. Tenemos guantes y tenemos una bolsita atrás. Esa bolsita nosotros la hemos implementado, le ponemos el nombre del paciente,
Y en la receta de ingreso del paciente postoperado cardíaco pedimos 3 tubos. El tubo adecuado para el paciente, uno más y uno menos. Y en esa bolsita que lo hacemos a veces de los mandiles, de las bolsitas de los mandiles descartables que usamos, le ponemos el nombre del paciente, ponemos 3 tubos, ponemos una mascarilla y un guante descartable. Entonces, cuando el paciente está con un problema respiratorio y necesita intubarse, nos acercamos al coche, vemos el nombre del paciente y sacamos. Ya está listo. Ya está listo. Ya no tenemos que, por favor, pásame un tubo 4, por favor, pásame el tubo 3.5. No, ya lo tenemos en una bolsa separado para cualquier emergencia. Hemos tenido pacientes que han estado intubados y se han extubado o han pasado X cosas y también ahí lo teníamos a la mano. Son estrategias que cada unidad crea para poder dar una mejor atención al paciente. Ojo, tenemos que también estar claros con los materiales y insumos que tiene tu hospital. Entonces, porque hay muchos lugares que te auditan el hecho de pedir un tubo más, que te dicen, pero ¿por qué has pedido? ¿Por qué no has pedido? Porque entonces es por ello que también les digo, yo sé que hay algunas limitantes en ciertos hospitales. Es por ello que no exijo que todas tengan, pero es una idea que pueden ir a su hospital y decir, no podemos tenerlo a la mano. Mire, eso nos sirve. Una bolsita, el nombre del paciente, dentro de eso están los tubos, 3, el adecuado, uno más, uno menos, un guante. También a veces hay algunas chicas que les ponen sonda de aspiración, todo listo para cuando se necesite intubar. Son tips que les puedo dar que ojalá en algunos lados lo puedan tomar. Ahora, si bien es cierto, la ventilación mecánica nos va a ayudar, ¿no? Porque acuérdense que nos suple las necesidades ventilatorias, pero también se nos puede complicar. ¿Qué quiere decir? Nos pueden causar barotrauma, disminuye el gasto cardíaco, hay un compromiso cardiovascular porque hay una disminución del retorno venoso y eso puede causar una hipotensión. Disminuye la función renal, disminuye la función hepática, la mala movilización de secreciones, atelectasias, neumotórax, neumonías, toxicidad por oxígeno, complicaciones psicológicas y obviamente el fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Miren cuán complicado puede estar este paciente, cuántas cosas puede tener. Ahora, empezaremos con el cuidado. Dentro de lo que yo les voy a hablar, vamos a hablar cuidados y vamos a hablar ciertos tips que vamos a ir dando para al final ponerles un video de cómo se arma un ventilador. Acá vamos a hablar cómo se desmonta y algunas preguntas. ¿Les parece? Combinamos para que sea un poco más llevadero la exposición, porque este es un tema que todas lo manejamos. La monitorización. Si ustedes se darán cuenta, yo no estoy intentando colocarles vigilar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, no, les pongo imágenes, porque todo nos entra por los ojos. Entonces, acá nosotros tenemos que valorar trazado cardíaco, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. En muchas unidades, en mi unidad manejamos línea arterial porque manejamos presión arterial invasiva, PVC y la frecuencia respiratoria. 1. Sus alarmas, por más bulliciosas que pueden ser, no deben estar apagadas. Los parámetros tienen que estar de acuerdo a la edad del paciente. La edad gestacional, la prematuridad, es de acuerdo a la edad del paciente. Eso te va a permitir llevar. Nosotros en la unidad tenemos una regla que siempre que entra una enfermera nueva, le decimos, nunca des la espalda a tu paciente. Nunca. A mí me ha ocurrido, he tenido fuertes experiencias en las cuales un descuido, pacientes han presentado paros cardíacos. Ustedes me dirán, sí, estás en un lugar donde los pacientes son cardíacos, ¿no? Hay una alta tasa. Pero igual,
no debes dejar de mirar a tu paciente. Como le decía la doctora, no podrás tener los gases arteriales, pero tienes tus ojos. Tienes, en cualquier unidad, como mínimo tendrás un saturador y eso te va a ayudar. Entonces, lo que no te va a engañar jamás son tus ojos. Porque hasta la máquina puede decir, uy, está fibrilando. No, el electrodo estaba mal colocado. Puede pasar, chicas, puede pasar. Entonces, nuestra observación es importantísima. Nosotros no le podemos dar, como que tú estás así y ya estás dándole la vuelta porque necesitas ver a tu paciente. Entonces, vigilar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, la PVC, la presión arterial, son importantísimos cuando tú estás con un paciente en ventilación mecánica. Ustedes van a darse cuenta que hay momentos en que tú puedes sacar al paciente del ventilador y su presión baja, presión arterial baja. Necesita aún, todavía está dependiente de, también tienen drogas, inotrópicos, Entonces es muy importante. Le puse al costado un ventilador mecánico. ¿Y por qué les puse un ventilador mecánico? Porque también tenemos que mirar las curvas del ventilador mecánico. Tener un ventilador mecánico las 24 horas que nosotras estamos de turno nos debe dar un poco de curiosidad, querer conocer un poco más del equipo. Obviamente yo no les voy a pretender dar una clase de las curvas, mesetas, todo. Es complejo, pero tienes que querer, tienes que ir averiguando, tienes que ir dándote cuenta, tienes que ir preguntando. La doctora les ha ayudado bastante porque les ha dado una clase antes de esto y es un poco más fresco y es un poco más fácil de entender. Entonces es muy importante también ver las curvas del ventilador, los modos ventilatorios, los parámetros que el médico ha ido cambiando, Porque como le dijo, la doctora escuchaba que escucha a las enfermeras. ¿Sabe qué? Han intentado bajarle, doctora, no permite aún bajarle parámetros, hay que ir chequeando. Muchas veces hay médicos que están muy entusiasmados, ya hay que bajarle. ¿Lo ven un ratito? Sí, se mantiene, se va, todo está hacia abajo. Pobre paciente sufre. Vuelve a venir. No, doctor, ya no lo vuelve a tocar, ya lo intentó y no ha tolerado. Hay que darle un poco más de chance o vamos bajándole el FiO2 primero, después le bajamos el pico. Nosotros es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario. Entonces nosotros podemos opinar. Yo quiero que eso lo tengamos siempre claro. El conocimiento te da poder. Y si tú sabes, puedes hablar, puedes opinar. Y obviamente te tienen que escuchar. Porque acuérdense que también se pueden equivocar. ¿Cuántos de ustedes han recibido médicos nuevos en su unidad? Varias. ¿Cuántas de ustedes han ayudado a esos médicos cuando se han equivocado? Varias. Entonces, definitivamente se puede. Por eso les vuelvo a decir, el conocimiento te da poder. Aparte de esta monitorización, también se da a través de lo que es los gases arteriales. Conocer el PCO2, el PO2 en la ventilación mecánica es muy importante. Es muy importante saber que más de 45 más de 50 en PCO2 es que no estamos andando bien. PO2 35, 45 es lo adecuado. La auscultación. Acá otro de nuestras funciones, auscultar al paciente. Eso es fundamental. No tendremos el monitor de multiparámetros, pero sí tenemos nuestros oídos y nuestros ojos. El paciente está con roncantes, está con crépitos, subcrépitos, sibilantes, Hay que comenzar una terapia de rescate, doctor, hay que, tal vez puede iniciar corticoides, doctor, no escucho bien qué está pasando por un lado, lo escucho disminuido en el hemitórax derecho, izquierdo, ápice, basal, medio. Así tenemos que conversar, así tenemos que informar.
tenemos que acostumbrarnos a escuchar a nuestro paciente. Cada paciente debería tener un estetoscopio. El paciente que está con ventilación mecánica tiene que tener su estetoscopio para poder auscultar los campos pulmonares. Y obviamente tiene que ser de acuerdo a la edad, ¿no? Estos son para pacientes neonatos, esto es para un paciente pediátrico. No esperemos que para un paciente pediátrico auscultarlo con un estetoscopio neonatal, ¿no? Observación. La observación si aumenta el trabajo respiratorio, observación de una placa, si está velada, si está telectasiada, si está congestiva, si está con infiltrados. Nosotros tenemos que conocer, hay placas muy específicas de los pacientes prematuros que son bien específicas, sobre todo por el posicionamiento de sus costillitas. A veces uno se da cuenta, ese paciente tiene membrana hialina, ese paciente está con taponamiento. Son varias cosas que uno se puede ir dando cuenta con una placa de tórax y con la auscultación de los campos pulmonares. Posicionamiento. Acá, el neonato tiene que estar en una posición de 30 a 45 grados. Esto más adelante nos va a ayudar, ¿para qué? Uno, permite la ampliación de los campos pulmonares, eso es uno, y también evita de que con facilidad, porque a veces sucede que el corrugado se condensa y entra agua. Entonces eso nos causa, uno, a la larga infecciones nosocomiales, incomodidad del paciente y obviamente va a movilizar muchísimo moco en ese momento porque se va a desesperar, entonces le causa disconfort. Porque acá sí se van a ir dando cuenta que ahorita estamos hablando de cuidados del paciente, pero tenemos 3 tipos de cuidados cuando hay ventilación mecánica. Este es netamente del paciente. También vamos a ver lo que es los cambios posturales. Los cambios posturales deben ser de 2 a 3 horas, aproximadamente. Pero a veces cuando es un prematuro extremo, tenemos que trabajar lo que se llama manipulación mínima. La manipulación mínima se da cada 4 horas y se da con todo el equipo multidisciplinario. El doctor quiere tocarlo a las 9 de la mañana y le toca a las 10. No, doctor, está con protocolo de manipulación mínima, lo tocamos a esa hora. Lo que se quiere con la ventilación mecánica en un paciente prematuro es que no gaste energía. Porque acuérdense que el paciente prematuro consume mucha energía. Entonces, al manipularlo, al tocarlo, al estresarlo, al alterarlo, hacemos que ese pequeño consuma energía y no es como un paciente a término que tiene grasita, que tiene sus reservas, vamos a ponerle ahí, para poder ayudarlo. No, a un paciente prematuro extremo, estresarlo, manipularlo, lo va a llevar al declive y la recuperación en un paciente que está con ventilación mecánica es mucho más lenta. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el paciente se desacopla, desatura, para que recupere es mucho más lenta que un paciente a término. No recupera con la mayor facilidad, porque al paciente le cuesta, no tiene, vamos a ponerle grasita, no tiene el músculo necesario para poder recuperarse, no tiene esa protección, porque toda esa protección le está supliendo el ventilador mecánico. Y si tú le acarreas un estrés más, una pérdida más, no vas a ayudar a su mejoramiento, si no lo estás haciendo que se retrase. Ahora, la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria tenemos que ver que va a depender también si el paciente lo necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, en manipulación mínima, a veces lo estresamos, lo que les explicaba, ¿no? Puede empeorar. Entonces hay que evaluarlo, por eso la auscultación, la observación, sí, hay que hacerle la fisioterapia, si lo tolera, bien. Porque es muy importante, si lo tolera. Si el paciente no lo tolera, no lo hagan. Hay pacientes que tienen otro tipo de diagnóstico, bulas, que está contraindicado hacerle palmoterapia, vibroterapia.
Entonces no se debe hacer, tiene que hacerse con bastante cuidado y tiene que ser consensuado y coordinado con la enfermera, porque muchas veces no solo lo hace la enfermera, sino hay una fisioterapista que va y trabaja todo el aspecto respiratorio con el paciente. Ahora, hablaremos de lo que es aspiración de secreciones. Ese es otro de los cuidados que tenemos que tener con el paciente en ventilación mecánica, aspirarle las secreciones. Pero como ustedes sabrán, hay dos técnicas, una cerrada y una abierta. ¿Cuántas quisiéramos que todas fueran cerradas? Pero seamos reales, el pedir una sonda de aspiración cerrada es muy caro. Es muy caro. No todos los hospitales tienen la posibilidad de poder comprar ese tipo de sonda de aspiración. Entonces, lo correcto es a través de una sonda de aspiración cerrada, para que haya un mejor reclutamiento alveolar, para que el paciente no sufra en esos cambios de presiones, ¿no? Porque vas a necesitar lo que es el resucitador manual. Entonces, es por ello de que normalmente se pide que se haga con un circuito de aspiración cerrada, pero vivamos en lo que es más del 60% de todo el país, que es aspiración abierta. En muchos lugares lo hacen con el mismo ventilador. ¿Por qué? No porque tengan pereza, no, porque hay pacientes que tienen altos parámetros, tienen un PEP bastante alto que no te lo permite dar el resucitador manual. Entonces lo hacen con el mismo ventilador, ¿no? Lo adecuado, lo correcto, lo que normalmente se hace es con el resucitador manual. Y se programa el PEP para que tú le puedas dar de acuerdo a la frecuencia respiratoria que el paciente tenía y todo, ¿no? Pero en algunos lados toman esas medidas porque tienen PEPs muy altos, picos muy altos, y como pierden todo el reclutamiento alveolar, para que el paciente no empeore, se ayudan de eso. Ahora, hay una pregunta. ¿Se debe instilar o no se debe instilar suero fisiológico? ¿Ustedes qué creen? No debería. Más adelante vamos a hablar de otro de los cuidados, que es del ventilador mecánico. Si nosotros hacemos el cuidado correcto del ventilador mecánico y le damos la humidificación adecuada que necesita el corrugado, no deberíamos instilar, porque las secreciones deberían estar fluidas de acuerdo a lo que nosotros se le está dando con el ventilador, deberían estar fluidas. Pero vivamos la realidad. Nosotros no aspiramos con un circuito cerrado, aspiramos con un circuito abierto. Y lamentablemente sacamos del ventilador. Y obviamente pierde esa correlación, esa humidificación correcta. Y en algunos casos sí se debe instilar. En algunos casos. Pero miren, dice, si las secreciones son espesas, instilar con suero fisiológico entre 0.1 y 0.2 por kilo. No debe ser un procedimiento de rutina, no es algo que yo prepare mis guantes, mi sonda y mi jeringa. No, tiene que ser si es necesario, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo todavía siento que tiene secreciones. No, ¿sabes qué? Si necesito suero fisiológico. Pero como 0.1, 0.2. Puede causar hipoxemias, puede existir absorción de sodio y aumenta también lo que es el riesgo de que se desprendan bacterias, ¿no?, hacia el tracto respiratorio bajo. Sobre todo eso, debemos evitar lo que son las neumonías. También otra de los tips, ¿por qué ponemos al paciente de 30 a 45 grados? Es porque queríamos evitar las infecciones. Y lo principal es que no complicar más al paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar lo que son las neumonías. Ahora, ¿qué complicaciones tiene también aspirar? Porque si bien es cierto, instilar no tiene que ser de rutina, aspirar tampoco debe ser de rutina. ¿Qué les he dicho? La observación y tus oídos son importantísimos. Por eso les digo, necesitan un estetoscopio. Si ustedes escuchan que tienen secreciones, se debe aspirar, pero si no, no. La aspiración no es algo que está indicado que cada 3 horas tenemos que aspirar el paciente. Obviamente, si tiene abundantes secreciones,
Es lógico, no es algo que yo no tendría que decirles, pero no es algo que está estipulado. Entonces, ¿qué nos puede producir? Nos puede producir extubación accidental, nos puede producir arritmias, nos puede producir una reacción vagal y el paciente se pone bradicárdico, nos puede producir hipoxia, porque obviamente acuérdese que si hay una aspiración abierta, no le damos bien con el resucitador manual, no le estamos ayudando, y le podemos producir una traqueitis traumática por el hecho de estar entrando constantemente y estimular. Es como si tuvieran ustedes una cañita de un sorbete dentro de su cavidad oral. Intenten respirar con eso. Todos los movimientos que ustedes hagan cada 2 horas, cada 3 horas o cada 4 horas, tienen que ser organizados. Porque no esperen que cuando tú giras, por ejemplo, tú vas caminando, no giras primero el cuerpo y después la cabeza. Tú giras todo en bloque. Entonces lo que tú no quieres es traumatizar tu tráquea, es estimular a tu tráquea. Acuérdense que eso está ahí. Es un cuerpo extraño, no es parte de tu cuerpo, tu organismo no está acostumbrado a tenerlo. Entonces lo que va a buscar es toser, botar. En el paciente pequeño, el neonato, va a querer botar, va a estimular y lo único que va a hacer es dañar. Entonces, hay cosas que son tan lógicas que parecen fáciles, pero si ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo, entonces no va a ser ni lógico ni fácil. Y obviamente lo más importante es evitar lo que son las infecciones, por instilar, por aspirar continuamente, podemos hasta producir sangrado a los pacientes. Ahora, otro punto importante que tenemos que evaluar en el paciente sometido a ventilación mecánica es la perfusión. Ver el llenado capilar y también conocer los inotrópicos que tiene de soporte. Eso es muy importante. La dopamina, la adrenalina, la dobutamina. Necesitamos que el llenado capilar sea menor de 2. Debemos ver que el paciente no esté reticulado, no esté marmóreo, no esté cianótico, ¿no? Esos signos que nosotros podemos ver nos va a permitir estar un pie adelante de esa. No, este pequeño no está bien, no está avanzando bien, no tiene una buena perfusión, no hay una buena oxigenación, no hay un buen intercambio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es aumento de drogas? ¿Es paciente? ¿Es su patología? ¿No? Entonces, son cosas que nosotros podemos mirar y nos va a ayudar. Ahora, el balance hídrico estricto y el débito urinario. En los pequeños tenemos que colocarles una sonda y poder ver lo que es horariamente su diuresis, su débito urinario, su balance, ingreso, egreso. Eso es importantísimo, un paciente neonatal, los aportes que recibe el paciente. Ahora, ¿ustedes saben qué es el ambiente térmico neutro? Bueno, es el ambiente adecuado que tiene que tener el paciente neonato. Acá es muy importante la temperatura del paciente. Que todos los procedimientos que nosotros lo realicemos no sea ni muy caliente, vamos a ponerle así, ni muy frío. El paciente tiene que estar en un ambiente térmico neutro, en un ambiente adecuado para poder sobrellevar todo lo que él está pasando. Ahora, yo les hablaba de 3 cuidados, ¿no? El cuidado del paciente, que ya lo hemos visto, el cuidado del tubo endotraqueal y el cuidado del ventilador mecánico. Ya hemos tocado el paciente. Ahora vayamos a lo que es el tubo endotraqueal. Como les explicaba, el tubo endotraqueal es un dispositivo externo a nuestro cuerpo, no es parte de nuestro cuerpo. Que lamentablemente lo tenemos que hacer parte del cuerpo del paciente, sí. Por eso los movimientos, cambios posturales, procedimientos tienen que ser en bloque. Adicionalmente tenemos que colocar y fijar bien
Parece tonto, ¿no? Es una fijación, pero es importantísima. Sin la fijación tú no tienes nada. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que pegar el tubo es importante? Porque vamos a ponerlo así, es pegar un tubo. Porque si no está bien posicionado ese tubo endotraqueal, puede haber una monointubación. Ese tubo se va para uno de los bronquios y solamente ventila uno de los pulmones bronquios. Entonces, tiene que estar adecuado. Está muy adentro, lastima. Está muy afuera, no pasa nada. Entonces, se dan cuenta lo importantísimo. Importantísimo no es lastimar la piel del paciente. Prematuro extremo, su piel es súper delicada. Neonato también. Entonces, protegerlo. Hay protectores de piel que se usan antes para tener una mejor fijación del tubo endotraqueal, porque nosotros no tenemos dispositivos como tiene el paciente adulto, que son ya de plásticos, que tú los pegas, listo, los colocas y te aseguras que ese tubo no se va a mover. En el paciente neonatal y pediátrico, bien, sobre todo neonatal, bien difícil que haya. No lo hay todavía. Y si lo hay en otros lados, todavía acá en el Perú no. Todos utilizamos la venda elástica autoadhesiva, más conocida como Tensoplast. ¿O hay alguna de ustedes que me pueda decir que utiliza otro? ¿Sí? ¿Usted cuál está usando? Duoder. ¿Y le va bien con el Duoder? ¿El delgadito, el Estrafin? Sí había visto que habían estado usando hasta, hay un Tegader como microporoso, blanquito, también he visto que han estado utilizando, pero no acá, en otros lados. Pero les va bien, mire qué interesante. ¿Y cómo hacen el corte? En corbatita, en pantaloncito, ¿cómo hacen el corte para la fijación? En E, para los dos lados. Ya. 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 Se suban los bebitos. Otra que nos quiera comentar, muchísimas gracias. Nosotros en la unidad, bueno, tenemos pacientes pequeños, porque sí tenemos pacientes neonatos, obviamente que sí, menores de 1 mes, pero normalmente sí lo colocamos en el centro, como un pantaloncito. Normalmente hacemos eso. No ha habido extubaciones accidentales de grandes, pero sí ha habido. No voy a decir que no. Pero también hemos probado con el E y también tiene una mejor fijación. Sobre todo cuando los pacientes tienen mucha laceración o son pacientes con labio leporino, nos va muy bien con el E. En la forma del E para un costado nos va muy bien. Porque obviamente ustedes saben que el de labio leporino no tiene cómo poder, entonces tiene que haber una mejor fijación, ¿no? Entonces, sí nos va bien también por el tema de, hay lados que están bastante lacerados del paciente y ya no coge, o si lo cogemos vamos a lastimar mucho más. Entonces la enfermería es un arte, ¿no? Tenemos que buscar formas de no lastimar más al paciente. Eso es con respecto al ventilador mecánico, al tubo endotraqueal. Como les dije, es importantísimo. Tanto así que es un cuidado específico. Ahora, cuidados del ventilador mecánico. Rápidamente veremos las partes del ventilador mecánico. El ventilador mecánico tiene un monitor. Ahí podemos ver las curvas, tiene un sistema de control donde se pueden modificar los parámetros, el circuito respiratorio, los accesorios del humidificador y el suministro de gas, tanto de aire como de oxígeno. Acá también está monitor, suministro de control, acá están, miren. Acá está lo que es los accesorios, que es el humidificador y los corrugados o circuito respiratorio. Acá está
su manguera de oxígeno y su manguera que a nivel internacional amarilla, que es aire comprimido. Los corrugados. Nosotros manejamos dos tipos de corrugados, los corrugados neonatales y los corrugados pediátricos. Acá está una de las colegas preparando, se pone el mandilón, mascarilla, guantes, una mesa de mayo y prepara la ventilación. Después de haber preparado el ventilador mecánico, se le tiene que avisar al médico y decirle, doctor, ya se prepara el ventilador, hay que colocar los parámetros. Y ahí empieza. Ahora, el sistema de humificación. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Los cuidados es evitar la resequedad y las lesiones. Este aparatito de acá es importantísimo. El adulto utiliza unos filtros. Sí tiene su sistema de humificación, no activa. Nosotros utilizamos la activa, no la pasiva. Esto nos va a ayudar a no instilar. Esto nos va a ayudar a que el paciente no se estrese. Si esto es bien llevado, la humidificación es bien llevada, no debería haber una condensación. Si no debería haber una resequedad, no debería haber la necesidad de instilar cloruro para aspirar. Y con esto debería avanzar muy bien el paciente. Mire cuán importante es calentar el oxígeno. Eso es lo único. Calentar el oxígeno. Una excesiva humidificación favorece a que haya una retención hídrica, balance. Una humidificación escasa espesa las secreciones. La condensación nos va a permitir que se van a acumular agua en las tubuladuras. La rama expiratoria e inspiratoria tienen que estar debajo del paciente, no encima del paciente, porque regresa el agua, más neumonías. Acuérdense que nosotros tenemos que beneficiar al paciente, no complicarlo. Nuestros cuidados tienen que ser para que mejore el paciente, no para que se complique. Prevención de infecciones. El aparatito tan importante, humidificador, evita las infecciones, evita la colonización de bacterias. Obviamente tiene que haber una correcta asepsia con el control del humidificador y hay que cambiar las tubuladuras según protocolo. A ver, en sus unidades, ¿cada cuánto los cambian? Levánteme la mano, solamente es para que ustedes me cuenten. 7 días, todos han quedado 7 días, sí. También en mi unidad lo cambiamos cada 7 días, eso ya es un protocolo también a nivel de todo nacional, que se ha quedado cada 7 días. Hay algunos lugares que lo hacen cada 5, ¿no? Pero es de acuerdo a los protocolos, el tipo de corrugados que utilicen, porque hay corrugados que aún se están utilizando los autoclavables, reciclables, entonces que se mandan a reesterilizar, entonces en algunos casos los utilizan cada 5 días. Por ejemplo, en el Hospital de Niño de Breña, pacientes crónicos, los corrugados se los cambian cada 15, no cada 7, cada 15, porque son pacientes crónicos. Entonces, por ejemplo, esos son cositas que yo también he ido aprendiendo en el transcurso del tiempo, conversando con diferentes colegas y personal que sabe, porque hay personal técnico que maneja ya todo lo que es los equipos biomédicos. Y son personal que sabe mucho de lo que son ventiladores. Bueno, el último ítem es la información a los padres. Ustedes me dirán, pero ¿por qué es importante en los cuidados de ventilación mecánica? Porque el papá tiene que estar informado de cómo va su niño. Si bien es cierto, el médico es el que da el informe médico, ¿no? Como he dicho, como informe médico, pero eso no te quita entablar una comunicación con el padre, darle una palabra de aliento. Yo lo que siempre intento decirles es que no se derrumben. Ustedes dirán, ¿pero por qué les dices eso? Si no es su hijo el que está ahí. Claro, pero el que está ahí
es el paciente, el que está padeciendo con un tubo es el paciente, el que está sufriendo es el paciente y él lo está pasando. Y si él lo está pasando y está luchando por vivir, ¿por qué el papá o la mamá no va a darle más fuerza o fortaleza a su hijo? Porque si ellos nos enseñan, los pequeñitos nos enseñan, nos dan un mensaje. Un ser humano tan pequeño, tan frágil, lucha por tu vida, tú que eres tan grandote, ¿no puedes seguir adelante? A veces la vida es un poco ingrata en algunos aspectos. A veces nos enteramos, las noticias son terribles diariamente. No, se suicidó, se mató, que tenía problemas, que no sé qué, que por aquí. Pero nosotras que somos enfermeras y vemos cada día que personitas, sobre todo enfermeras del área de neo, vemos que personitas tan pequeñas luchan por su vida. A veces es un poco que yo siento, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, a veces no siento pena, siento rabia, porque una persona tan grande se quita la vida y una persona tan pequeña lucha diariamente. Por eso yo de alguna manera intento darles más fortaleza a los padres. Mira, tu hijo está luchando, tú también puedes, dale esa fuerza a tu hijo. Afuera derrúmbate, acá dale la fuerza que tú tienes. Acuérdense que la mamá nunca rompe ese vínculo con su hijo. Muchas que ustedes que son mamás saben que no lo... ¿Quién de ustedes no ha llamado a su hijo? Hijito, siento que te pasa algo, hasta grande. Pasa, porque a mí me ha pasado, mi mamá me ha llamado y me ha dicho, hijita, ¿estás bien? No, mamá, ¿sabes qué? No se rompe, entonces no lo permitamos. Por eso les digo, hay que entablar una conversación con los padres, conocerlos un poco más, no juzgarlos, conocerlos e informarles dentro de las posibilidades que nosotros tengamos. No, tampoco hay que darles falsas esperanzas, hay que hablarles con la verdad y entender, porque siempre, ay, está papá chinchoso que siempre nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta. Sí, sí, así es, así es. Ay, no quiero con ese niño porque el papá es terrible. Pero tienes que escucharlo. Nosotras las enfermeras no solo somos enfermeras, hacemos de mamá, hacemos de abuela, hacemos de tía, hacemos de enfermera misma, hasta de policía, defensora, abogada, maestra, repostera, todo. Por eso estoy súper agradecida de ser enfermera. Entonces, tenemos que aprender a tener esa inteligencia emocional de poder manejar nuestras emociones con los papás. Por eso es importante, para todo tipo de pacientes, no solamente para pacientes con ventilación mecánica, para todo tipo de pacientes. Hay que informar. Pongamos en el sitio, aunque quisiera que me digan, veo a tu bebé un poco mejor. No lo veo tan bien como ayer, tu bebito se está manteniendo con los mismos parámetros, hay que esperar. Hay maneras también de decirles. Pero no perder la calidad humana. No lo perdamos jamás, chicas.